Listo, ya estamos aquí de vuelta. Solo denme un minutito. Ay, por favor. Ok, ya estamos aquí de vuelta. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ok. ¿Qué otra cuenta nosotros hacemos de ajustes y reclasificaciones? Hacemos lo que es las famosas depreciaciones y amortizaciones. En nuestros ejercicios vimos que estuvimos comprando mobiliario y equipo, vehículos, edificios y todo. Todos estos activos que los registramos desde ese punto de vista en nuestro estado financiero que se llama balance general, lo vamos a encontrar en la parte de no corrientes, porque son activos que no podemos deshacernos de ellos fácilmente, ¿verdad? Sufren desgastes y eso mismo hace que vayan perdiendo su valor. Este desgaste que tienen, según la ley del ISR, se habla de depreciaciones y amortizaciones. Depreciaciones es para aquellos mobiliarios, mobiliario y equipo o activos que son físicos, y la amortización quedó exclusivamente para los gastos de organización cuando la empresa está iniciando. Anteriormente existía una cuenta que se llamaba gastos de instalación, pero ahora ya no se utiliza, ya solo se utiliza gastos de organización, y en esa se van registrando. Y la ley del impuesto sobre la renta nos habla de cómo debemos hacer nosotros esas deducciones para el gasto para los impuestos, porque como se están desgastando, hay que rebajarle su valor, y con eso mismo ya no pagamos tanto impuesto. A eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? En la ley del impuesto sobre la renta sí hay un artículo en específico, porque ahí nos habla sobre los porcentajes de depreciación que nosotros debemos de tener. Este es uno de los ajustes de mayor importancia, porque ahí hay que llevar un buen control, porque dependiendo desde la fecha en que fueron adquiridos, a partir de esa fecha hay que hacer las depreciaciones. No se puede hacer una depreciación de una computadora que se compró en mayo por los 12 meses del periodo, sino entonces tendría que contarse solo por los meses que son restantes, que serían mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, serían solo 8 meses. Entonces, eso es la parte que uno debe tener en control. ¿Se recuerdan que cuando vimos las partidas, cuando estuvimos diciendo qué documentación nos soporta, habíamos hablado que teníamos que tener un ley en específico donde teníamos que tener esas facturas, porque esa es la que nos va a ayudar a nosotros, no solo para demostrar que tenemos esos activos que están a nombre de la empresa, sino ahora para hacer nuestro reporte de depreciaciones, amortizaciones y ver qué fecha tienen y a partir de cuándo se va depreciando. Depreciación es el desgaste que sufren los activos tangibles de una empresa. En el diccionario dice que es una disminución de su valor o el precio de algo, ya con relación al que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase. Dentro del ámbito económico, el término de depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo, y se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han disminuido su potencial de servicio. Entonces hay que ir verificando de qué activo estamos hablando para registrarlo en qué cuenta, para saber qué porcentaje yo le tengo que asignar, que mi ley del ISR me habla de ella. Por eso mismo es que cuando vimos edificios, había hablado también de que si utilizábamos la cuenta de edificios o utilizábamos la cuenta de inmuebles, porque dependerá de eso cómo vamos a trabajarlo todo, ¿no? La actual legislación fiscal que se refieren a estas reglas para las depreciaciones y amortizaciones
son las siguientes, que los activos sean activos fijos y activos intangibles como marcas, derechos de autor, entre otros, sean propiedad del contribuyente. Lo que habíamos hablado anteriormente, que mi documentación de soporte tiene que demostrar que los activos están a nombre de la empresa, que los vehículos estén registrados a nombre de la empresa, la tarjeta de circulación, etcétera. Todo eso tiene que estar bien identificado. Que sean utilizados en las actividades lucrativas para generar ingresos gravados. Como habíamos mencionado anteriormente, a veces registramos los gastos o vehículos que no son propiedad de la empresa, sino que están en uso de la gerencia, o pueden que estén a nombre de la empresa, pero no están para el uso de la empresa, sino solo para un gerente, para jefes administrativos. Según la ley, no deberían de estar considerados en las depreciaciones, ¿verdad? Que las depreciaciones y amortizaciones se realicen por los porcentajes establecidos en la ley. Si ustedes leen la ley, dice porcentajes máximos. Quiere decir que no hay mínimos. Si yo tengo un mobiliario y equipo, en la ley dice que se deprecia un 20%, pero yo veo que yo no le estoy dando tanta utilidad como le dan a otra empresa, mi desgaste va a ser menor. Ese activo se va a depreciar no en 5 años, sino en 20 años. Pero la ley dice que son 5 años. Yo podría hacer ese registro. Sin embargo, perdone, ¿en qué artículo dice lo de los años? Es que en mi ley por lo menos solo dice, por ejemplo, herramientas, porcelanas y así, el 25%, pero no dice la cantidad de, por ejemplo, si se deprecia en 5 años o algo así. Es el porcentaje. Si tú divides el 100% dentro del porcentaje, te da los años. Por ejemplo, ese es de 25%, quiere decir que en 4 años se va a depreciar, porque son 25% en cada año. 5%, que es el edificio, si tú divides 100 dentro de 5, son 20. O sea, quiere decir que el edificio se va a depreciar en 20 años. Así es como se ven los años. Normalmente nosotros trabajamos porcentajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de utilizar nosotros para ese cálculo de depreciaciones? Hablando nuestro expediente y haciendo nuestro reporte, nosotros debemos de tomar en consideración el costo de adquisición. ¿Cuál es el costo de adquisición? El valor de la factura. Por eso es que pedimos la copia de la factura, sin el IVA. Recuérdense que todo es sin impuestos, es un valor real, ¿verdad? Entonces ese es el valor que nosotros debemos de tomar en consideración. El costo de producción. Bueno, hay empresas que tienen maquinaria que utilizan para producción, hay otras que no utilizan este tipo de máquina, deben de considerar un valor residual. Eso también hay que tomarlo en consideración. Cada empresa va viendo qué políticas y procedimientos se establece para poder realizar esa parte, ¿verdad? El costo de revaluación, siempre que se haya pagado el ISR correspondiente. ¿Qué quiere decir con esta parte? Cuando yo tengo un activo, por ejemplo, vehículos, que es el 20%, quiere decir que en 5 años se depreció. En 5 años, contablemente ya no tiene valor, pero físicamente sabemos que el vehículo ahí sigue y que va a tener una vida útil mínimo de 25 años. Un vehículo, si no le estamos dando no le estamos poniendo peso, no le estamos metiendo en lugares feos, etcétera, entonces tiene más años. Para que yo pueda seguir depreciando o utilizando este costo de revaluación, yo lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a evaluarse cuál es el costo de valor de mercado que debería tener, lo reevalúo y pago ese ISR para poder seguir haciendo esa depreciación. ¿Cuánto es ese valor de revaluación? Es un 10%. También está estipulado ahí en la ley del ISR. Por eso es que muchas empresas utilizan lo que es el valor residual o el valor de uso, que le dejan a veces un valor de un quetzal y ahí lo dejan, ya no deprecian, ya no hacen el beneficio fiscal, pero por ese quetzal sigue vivo en la contabilidad del activo y ahí está. Yo lo puedo demostrar que el activo sigue ahí y no hago la revaluación. Normalmente las revaluaciones se hacen solo por beneficios fiscales, no por otra cosa, ¿verdad? En el caso de los inmuebles, se calculará la depreciación tomando en cuenta el valor más reciente y el que sea mayor entre lo registrado en la matrícula fiscal o en el catastro municipal. Por eso es que ustedes pueden ver que muchas empresas no
hacen el cambio de la matrícula fiscal para no pagar más impuestos, para no hacer más problemática esa situación hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que diga la matrícula fiscal, es lo que se debe de hacer. Muchas veces el edificio en la matrícula fiscal dice que vale 20,000 quetzales y si ustedes lo sondean en el mercado vale 1,000,000. O sea, quiere decir que ese dinero de diferencia no se está pagando los impuestos porque a la empresa no le conviene, por eso no hacen esos cambios. Legalmente, moralmente, debería de hacerse, ¿va? Pero la gente no lo realiza, ¿va? Cuando no se precisa el valor del edificio y sus mejoras, se presume que el 30% del valor corresponderá al terreno y el 70% al edificio. Por eso mismo es que en los ejercicios yo les estaba a pedir que no utilicemos la cuenta de inmuebles, porque si no habría que hacer este cálculo y muchas veces no es cierto, puede ser que sea más y no estemos utilizando bien el beneficio fiscal. Para las amortizaciones de activos intangibles, la base de cálculo será el costo nuevamente de adquisición, el valor de las facturas, y deberá amortizarse en un periodo no menor de 5 años, a excepción de los derechos de llave, cuyo periodo mínimo de amortización es de 10 años. Eso también ustedes lo van a encontrar en la ley del ISR. La forma de calcular las depreciaciones y amortizaciones se basa en el método de línea recta, que consiste en aplicar un porcentaje anual fijo y constante al valor de la base. Si nosotros no utilizamos el método de línea recta, podemos utilizar otro tipo de método de depreciación, pero nuevamente tenemos que tener autorización de parte de la SAT por escrito. No se les olvide, todo tiene que ser por escrito porque papelito habla, dicen, ¿verdad? Para poder adoptar otra forma de evaluación. ¿Qué otras formas de evaluación pueden haber? Lo que les comenté hace un momento, cuando tenemos valores de residuales, ¿verdad? Porque ahí ya se utilizan otros tipos de métodos de evaluación. Artículo 16. Según la ley antigua, en la actualización a la administración tributaria en el 10-2012, vamos a ver dónde está. Vamos a buscarlo. Depreciaciones y amortizaciones. Veamos. Regla general de depreciación, artículo 25 y el artículo 26 habla sobre los cálculos y los porcentajes de depreciación. En eso los vamos a encontrar. Aquí en el archivo yo les muestro cuáles porcentajes tenemos y que hasta el momento no han variado esos porcentajes. Ustedes pueden irlos a buscar y no han variado. Por ejemplo, edificios, construcciones e instalaciones, el 5%. Árboles, arbustos, frutales, especies vegetales, 15%. E incluso ustedes van a ver ahí, mande. Por ejemplo, eso de los árboles entra por si en el terreno en el que está, la cantidad de árboles o cómo es ese cálculo. Cabal, ahorita iba a explicarlo. Incluso cuando hay empresas que tienen hasta animalitos, porque los animalitos también tienen su famoso porcentaje de depreciación, que ustedes lo van a encontrar en el número, aquí en la pantalla, en el numeral 4, donde dice, vamos a ver, los semovientes. ¿Qué quiere decir? Hay empresas que se encargan del cultivo, que tienen sus árboles, por ejemplo, todos los cañaverales o los árboles de hule que ustedes ven camino de aquí a Retaluleu, hay arbolitos que donde se extrae el hule. Entonces, esos árboles tienen un valor de depreciación que es el 15%. ¿Por qué? Porque el árbol también se deprecia, pierde su uso, ya no da buenos frutos o se muere. Entonces, eso también hay que tomar en consideración. Por ejemplo, los aguacatales. Los aguacatales tienen una vida de que sus primeros frutos no son para la venta porque no salen al 100%. Ahí solo se está invirtiendo y se está gastando, pero también el arbolito ya empieza a a depreciarse porque ya empezó a producir. Durante el proceso de producción se va acabando el arbolito, que lo podan, que lo cortan, que se va haciendo viejito. Entonces,
Es por eso mismo es que también se considera como una depreciación. Lo mismo son los semovientes, las vaquitas, los bueyes, las mulas que se van utilizando. Por ejemplo, las vacas, llega un momento en que su vida útil se acaba porque ya están viejitas, ya no producen leche o la leche que producen ya no es de calidad y entonces ya le dan otro uso a las vaquitas, ¿verdad? Igual los bueyes, por ejemplo, actualmente en la empresa donde yo estoy, se utilizan bueyes para mover los trozos de las trozas y trocidos de madera. Se hace con bueyes, no se hace con maquinaria porque hay partes en donde no se puede. Esos animalitos también tienen su desgaste, su vida útil según la ley del ISR y así es como se calculan las depreciaciones con esos porcentajes. ¿Cómo se le da valor? Pues existen especialistas o hay expertajes donde uno puede venir y hacer la evaluación de cuánto es el costo de cada uno, si uno no lo tiene o no lo puede terminar. Se va a determinar con la factura. Por eso es que tenemos el expediente o el EITS con todas las copias de las facturas y ahí es donde se va haciendo el cálculo, ¿verdad? De las depreciaciones, ¿no? Ok. Entonces tenemos que los porcentajes de depreciación son muy similares para todos y así es como se va trabajando. Eso es en cuanto a las depreciaciones y las amortizaciones. Se utiliza únicamente en todo lo que es la propiedad, planta y equipo. Que consta que ahorita solo estamos viendo pura teoría. Ya en la práctica, ya vamos a hacer práctica, vamos a ver cómo se hacen las partidas, ¿no? Y las partidas de los ajustes y las reclasificaciones por lo general siempre son las mismas, no cambian en ninguna empresa, siempre la misma. Depreciaciones a depreciaciones acumuladas, es el valor de la partida. Las prestaciones laborales, ya las empezamos a ver nosotros en las partidas. ¿De qué manera las empezamos a ver? Ya vimos el pago de cuotas patronales y laborales, ya hablamos de los pagos de impuestos, ¿verdad? Permítanme un segundo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, dígame. Sí, esa otra dirección está bien, también ahí se la recibe el señor Héctor Guzmán. Sí, claro que sí. Uh-huh. Está bien, no hay ningún problema. Uh-huh. Sí. Bueno, para servirle, buena tarde. Perdone. Es que ya se acerca el fin de mes y todo, hasta ahorita los clientes me están dando las facturas para hacerle sus IVAs, imagínense, todas las trasnochadas que voy a tener que dar. Bueno, entonces dentro de las prestaciones laborales también hablamos de los cálculos de qué se tenía que hacer, pero no hemos hecho una partida como tal donde yo esté hablando de mi bono 14, del aguinaldo, las vacaciones, la indemnización. Y la ley también me ayuda, entre el artículo 21 de las prestaciones laborales, que yo puedo provisionar esos pagos futuros, principalmente la indemnización. Puedo yo provisionar y deducir de gastos o de impuestos para el pago de impuestos. Y puede darse, así como lo vimos como la cuenta incobrable, se puede dar el caso que se pague la indemnización, como puede que no. Puede que al final yo renuncie y no me paguen nada, pero ellos provisionaron la prestación y deducieron de impuestos. O puede que sí, ¿verdad? Entonces, eso ya es un proceso administrativo de una empresa que puede existir lo que se llama la indemnización universal, en donde aunque uno renuncie, la empresa por políticas le pagan a uno un cierto porcentaje de su indemnización. ¿Qué prestaciones laborales existen? Hoy por hoy todavía solo tenemos el bono 14, el aguinaldo, el derecho de vacaciones, el pago de indemnizaciones como partes principales. Si la empresa tiene otros beneficios, ya es una política y procedimiento de parte de ellos, pero no están reguladas en lo que estamos hablando actualmente, ¿va? Están regulados tanto en la Constitución Política de la República en el artículo 102. Recuérdense que todas las leyes, y eso me imagino que en derecho lo están viendo, todas las leyes vienen o se derivan de la Constitución
política. Si no está en la Constitución política, no puede existir esta ley. ¿Ah? Entonces, en el artículo 102, ahí habla sobre las prestaciones laborales mínimas que nosotros como empleados debemos de tener. Y a eso lo reforzamos un poco más con nuestro código de trabajo y los decretos específicos de cada una de ellas. La ley del impuesto sobre la renta, en ese artículo 21, nos habla de cómo nosotros podemos deducir de impuestos. Esa parte de ahí es donde nosotros ya lo podemos ver cómo hacemos esas deducciones de impuestos. Voy a dejar de compartir esta pantalla, me voy a la ley. Vamos a ver dónde está la ley, está aquí. Y lo vemos en el numeral 8. Las indemnizaciones pagadas por terminación de relación laboral por el monto que le corresponde al trabajador conforme a las disposiciones del Código de Trabajo o el pacto colectivo correspondiente, o las reservas que se constituyan hasta el límite del 8.33% del total de las remuneraciones anuales. Tales deducciones son procedentes en tanto no estuvieran comprendidas en las pólizas de seguro que cubran riesgos respectivos por tales prestaciones. Hay empresas que pagan seguros y en eso está incluido el pago de las prestaciones. Si está incluido ahí, no pueden hacer la deducción de esos impuestos. Y aquí nos habla la ley entonces, ¿cuál es el porcentaje? Que es el 8.33%. Ese 8.33% se puede trabajar única y exclusivamente sobre los salarios y bonificaciones declaradas al IX. Si hay otra, no deberían de ser consideradas porque no están pagando las cuotas laborales y patronales, a menos de que tengamos ahí un caso especial, una resolución, etcétera, ¿verdad? En Guatemala, la relación del trabajador patrono es tutelar. Esto quiere decir que la ley protege al trabajador frente al patrono y establece prestaciones laborales mínimas, ¿verdad? Entre las prestaciones vamos a cumplir nuevamente bono, aguinaldo, indemnización, pero también entra el salario ordinario, los extraordinarios, las bonificaciones, ¿verdad? Los contratos de trabajo y los derechos de la mujer embarazada, que esos son un punto especial que nosotros tenemos estipulado en el Código de Trabajo y que debemos ir leyendo, ¿verdad? Si ustedes quieren saber cómo están los cálculos, cómo debería de hacerse, pueden referirse a la página del Código del Ministerio de Trabajo y ahí les explica cómo podemos hacerlo. Incluso hasta las leyes tienen ahí, ¿verdad? Aquí yo les muestro en este archivo unas formas de cálculo, las fórmulas generales sencillas que nosotros trabajamos en las empresas. Por ejemplo, el bono 14 se paga un salario completo por cada año laborado. Si la persona no laboró completamente el año, entonces hay que hacer los cálculos, así como cuando hicimos los cálculos de los intereses, iguales aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo que debemos de considerar para el bono 14? No vamos a considerar el mismo del periodo fiscal, que es el que he venido hablando, de enero a diciembre de un mismo año. El bono 14, según la ley, se establece del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año y se paga el primer mes de julio. Según la ley, debería pagarse el 100% en la quincena del mes de julio o lo que marca del mes de julio. Hay empresas que administrativamente no lo hacen así. ¿Por qué? Por el flujo de efectivo que pueden mantener, que eso es lo que muchas veces detiene a un empleador pagar completo las prestaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde dice que esta persona gana un sueldo mensual de 5,000 quetzales, pero que laboró solamente de enero a junio. Entonces yo debo de tomar este salario, dividirlo dentro de 365 días si estamos tomando año calendario y multiplicarlo por los días que sí trabajó. Entonces hay que hacer los cálculos, ¿verdad? 31 días de enero, 28 días de febrero o 29 si era año bisiesto, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio. Con esos días yo ya calculo y hago mis cálculos para saber cuánto es lo que yo le tengo que pagar. Si la persona ya tiene el año completo, es un salario completo. Hay personas que hacen cálculos, agarran su archivito de Excel y empiezan a poner enero, febrero, marzo y hasta de junio a diciembre
y ponen los sueldos y ahí lo dividen dentro de 365. Eso es otra forma válida. Hay diferentes formas administrativas de hacer los cálculos que nuevamente repito, y eso por eso lo dije al principio, lo voy a repetir durante todo el semestre, según las políticas y los procedimientos de las empresas, así se realizan los cálculos. Hay personas que hacen los cálculos utilizando sacando el valor de todos los meses, o hay personas que utilizan solamente los últimos 6 meses y sobre ese valor hacen el cálculo. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque el salario puede variar durante el año. Alguien que haya recibido un aumento de sueldo le va a calcular de una forma más exacta los sueldos que recibió por un valor y después con el aumento. O hay personas que dicen, no, los últimos 6 meses, y si recibió el aumento durante esos 6 meses, pues bienvenido su incremento en el bono 14 de pago, ¿no? Lo mismo es en el aguinaldo, tomando solamente en consideración el aguinaldo, que ese se va a computar del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. Y este sí en su decreto establece que se puede pagar en 2 partes, 50% en el mes de diciembre y 50% en el mes de enero. ¿Por qué se hizo así? Es por el beneficio de que las personas no se gasten todo su dinero y tengan cómo sufragar sus gastos a principios de año, que a veces por eso le dicen la cuesta de enero, a la que cuesta de enero iniciar el año. Hay muchos pagos, hay gente que se gasta el dinero en Navidad, en Nochebuena, y se le olvida que tiene que pagar colegiaturas, inscripciones, útiles. Entonces ahí es donde por eso la ley estableció que se podía pagar, se podía hacer en 2 pagos. Sí, Karen, no hay problema. Karen es la cosa, Karen Coronado. La indemnización, según la ley, dice que se tiene que pagar un salario completo por cada año laborado de forma proporcional al último año si no es completo. Pero aquí tenemos que tomar en consideración partes proporcionales de bono y aguinaldo, y cada uno de los decretos lo establece. Ahí dice cuánto es el valor. Estos cálculos que ustedes ven aquí en pantalla son ejemplos que yo les pongo para que ustedes puedan entender cómo se hacen los cálculos. También se pueden referir a la página del Ministerio de Trabajo, y ahí le piden ciertos datos, ponen los datos y automáticamente les sacan los cálculos. ¿Distan un poquito? No, solo son en los días. Debería de calcularse y dar el mismo valor. ¿Qué va a variar? Dependiendo cómo lo calculamos nosotros. Si lo hicimos bajo un procedimiento solo los últimos 6 meses o tomando en consideración todos los meses. Si tomamos año calendario, 365 días, o tomamos año comercial, que son 360 días. ¿No? Para el registro de estas prestaciones se pueden realizar de 2 maneras. Ahora sí ya vamos a ver cómo se hacen las partidas. Y ya automáticamente dentro de lo que estamos hablando, yo les estoy diciendo cuál es el soporte de cada una de estas partidas. ¿Qué forma podemos hacerlo? Tirándolo directamente al gasto, como vimos en cuentas incobrables, que sería bono 14 o bonificación anual, gasto, directamente a bancos cuando se pague. O haciendo el beneficio que tenemos en la ley, que es provisionándolos, ¿verdad? Aquí vemos las partidas de cada uno, del aguinaldo, del bono y la indemnización. O la segunda forma, que es cuando se provisiona para hacer deducción de impuestos, ¿verdad? En esa parte es si se da o no se da el caso de pagar esas prestaciones, ¿verdad? ¿Cómo se harían los cálculos? Bueno, aquí tenemos nosotros unos ejemplos donde nos decían que estaban pagando sueldos del mes de agosto, del área administrativa y del área de ventas. Lo tengo separado. ¿Por qué? Hay empresas que entre más separado tienen la información, mejor análisis tienen. Entonces ahí es donde empiezan a existir los famosos apellidos a las cuentas contables. Nosotros utilizamos sueldos ahorita en los ejercicios que estamos entregando el día de hoy. Pero si el ejercicio decía que había sala de ventas, había área de administración, había área de producción, había área de bodega, es mejor hacer la separación. Entonces, en este caso, el ejemplo nos están mostrando que se hace una separación de gastos por departamento, tanto el administrativo como el de ventas. Tomamos el valor total de los sueldos que nos refleja
y le calculamos el 8.33% que decía la ley. Y sobre ese valor yo hago mi registro de la partida, que esa partida sí no cambia para ninguna empresa. Prestaciones, gastos a provisión de las prestaciones laborales, ¿verdad? En este caso yo lo estoy haciendo por separado. Indemnización, administración, aguinaldo, administración, bono 14, administración, indemnización, ventas, aguinaldo, ventas, bono 14, ventas. Estoy registrando el gasto para el estado financiero que se llama estado de resultados por los valores que calculé en la parte de arriba. A, provisión para indemnizaciones, provisión para aguinaldo y provisión para bono 14. Estas provisiones van al estado financiero que se llama balance general en la parte del pasivo. ¿Por qué? Porque son cuentas por pagar que todavía no se están dando. Y si se utiliza esta forma de provisión, cuando se haga el pago del aguinaldo y el pago del bono, no voy a ir a registrar directamente el gasto, voy a ir a rebajar estas cuentas que provisioné. ¿Ya? Por lo general el aguinaldo y el bono siempre se van rebajando y va quedando solo un saldito. La indemnización es la que va creciendo año con año porque va a depender si las personas renuncian o se les despide. ¿Ya? Y por eso que al momento de realizar los pagos de unas prestaciones, se registra descontando la cuenta prestación de la provisión que se generó. Es lo que nos dice ahí. Y aquí viene un ejemplo que ustedes ya lo van a poder leer un poco más a detalle porque tienen este archivo de una persona cuando es despedida. ¿Y qué información necesitamos nosotros? Ahora vámonos a la parte administrativa. Cuando a una persona se le despide, debe de quedar un finiquito laboral en el cual la persona firma y el empleador firma. Tiene que haber un finiquito de las vacaciones en donde el empleado firma y el empleador firma, que eso va al expediente. En el Departamento de Recursos Humanos debe de existir un expediente por cada empleado. ¿Y qué debe de incluir como mínimo? El currículum, la copia del DPI, la copia del carnet del IX, aunque ahorita ya no dan carnet, sino que es el mismo DPI, los finiquitos de las vacaciones, y eso nos va a servir de soporte que cuando esta persona se le despida o renuncie, no se le paguen esas vacaciones que puedan considerarse como pendientes, ¿verdad? Y en el expediente, si la persona renunció o se le despidió, tiene que aparecer ese finiquito. Si la persona renunció, también tiene que estar la carta donde él dice que renuncia y se retira. ¿Para qué son los finiquitos? Para que el día de mañana el empleado no diga, no me pagaron, y que el empleador diga, no tengo nada que me soporte decirle que sí le pagué y me toque que pagarlo nuevamente. E inclusive también puede suceder para alguna demanda frente al Ministerio de Trabajo toda esta información. Incluso dentro de los expedientes de los empleados tiene que estar también la copia del contrato de trabajo y que tiene que estar firmada y sellada por el Ministerio de Trabajo y cualquier otra carta que se necesite. Ahí puede suceder, ha sucedido casos en otras empresas donde yo he estado, que hay personas que no se presentan a trabajar o que no hicieron bien algo o que hicieron un procedimiento malo y quedaron endeudados a la empresa, etcétera, y se levantan cartas y estas cartas tienen que estar firmadas de recibido por el Ministerio de Trabajo para que se haga justificable un despido sin pago de indemnización. Nuestro Código de Trabajo así lo establece. Puede ser que esta persona que estamos viendo en el ejemplo se le despidió y con causa justificada no tendríamos que pagarle nada de esto, pero para que sea justificado tienen que existir esas cartas y todo el proceso que se ha dado documentado para que el día de mañana no haya ningún problema. Entonces aquí nos habla de cómo se le despidió a la persona, cuánto era su sueldo, qué fechas son las que tengo que considerar para hacer mis cálculos. Entonces, eso es la información que yo necesito para hacer esos cálculos. Y aquí ustedes ven cómo se hace. Y nuevamente, pues ya mostramos la partida, ¿verdad? Sí, perdone, yo tengo Sí. una duda, solo por tema de contabilidad. Por ejemplo, si vienen a alguien y le dan el finiquito y esa persona no lo firma, ¿qué pasa en el tema contable? Eso ya es un proceso administrativo.
porque el finiquito es, como te digo, para dar constancia de que la persona ya recibió sus prestaciones y que la empresa no le debe nada. Si no lo firmó es porque muy probablemente no lo está pagando. Ahora, contablemente, si ya salió un pago y el cheque ya fue cobrado, contablemente lo tengo que registrar. Si en dado caso se demuestra que no fue por eso o algo así, que ya sea un caso especial, hay que hacer una partida de ajuste. Viene una nueva partida de ajuste para modificar toda esa información, ¿verdad? Pero el finiquito principalmente es para la parte administrativa legal, no tanto la contable. En la contable nos va a servir porque el finiquito va a detallar qué se le pagó, cuánto se le pagó y de qué fue el pago. Entonces eso me sirve a mí para hacer el registro contable. Pero si no me dan el finiquito y si solo me dan el cheque y ahí ya viene la información, en un papelito sencillo, pues ya con eso yo puedo hacer la partida, ¿no? Mi recomendación es siempre tener el finiquito, ¿no? Y una hoja de cálculos, ¿no? Gracias, licenciado. Muy bien. Aquí también en este archivo que ustedes ya tienen, aquí están las aplicaciones de leyes. Estamos hablando del numeral 6 de costos y gastos deducibles de la ley de ISR en el artículo 28, pero en la actualización tributaria está en el artículo 21 en el numeral 8. Pero es lo mismo que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, ya le dimos lectura. En la ley del aguinaldo o el decreto 7678 del aguinaldo, en el artículo 9 es la que nos habla del cálculo del pago del aguinaldo. Y en el decreto 4292, que es el bono 14, ahí nos dice a nosotros que es el artículo 4 el que nos habla de cómo se hace el cálculo del pago del bono 14 para cuando se liquida una persona. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o consultito con respecto a la teoría? Nuevamente, son ajustes y reclasificaciones que se hacen. Mi recomendación siempre al final del periodo contable. Y son partidas. Y que tenemos también que tener un soporte para ellas. Ya lo mencionamos en cada una de ellas. Nosotros para nuestros ejercicios los vamos a hacer al final de emitir los libros contables que ahorita vamos a aprender el siguiente día de clases, que va a ser el mayor y balances. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea que hay que leer, ¿verdad? Ya que los tengo ahorita todos aquí antes de cerrar la sesión, que ya solo nos quedan 2 minutos, perdón. Les recuerdo que en 15 días tenemos nuestro segundo parcial. Consta de uno de los ejercicios que ustedes están realizando y entregando el día de hoy, que durante los siguientes días yo voy a estar subiendo las respuestas de los ejercicios para que ustedes verifiquen y comparen. El siguiente día de clases vamos a tomar un tiempo para resolver dudas y preguntas, ustedes ya viendo las respuestas, para que se preparen para su examen parcial. No se les olvide que tienen que estar al día en sus cuotas para poder tener habilitada su plataforma y que no tengan ningún inconveniente. El parcial se hace en el horario de la clase, es 1:30. Yo lo subo a actividades de los ejercicios y ustedes descarguen el archivo, hacen su ejercicio y lo presentan. Siempre a mano, por favor. Tengan a mano ahí listas sus hojas de 2 columnas, porque son solo partidas, y su calculadora, su lápiz, buena letra, una buena foto para que no haya ningún problema a la hora que yo los tenga que revisar. ¿Dudas, preguntas de lo que vimos el día de hoy? ¿No? Ok. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Estamos de acuerdo. ¿Perdón? No Muy bien. tenemos dudas. Muchas Excelente. gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el próximo día de clase. Que tengan una buena noche. Licenciada, Gracias, Ley. Feliz noche. Noches. Buenas noches, Liz. licenciada, sí, le puedo hacer una pregunta. Dime, Noemí. Ok. Esto que explicó el día de hoy lo va a subir. Es que no lo entendí mucho y tal vez lo vuelvo a repasar Sí, otra vez. esta clase que sí estoy grabando en una computadora que sí se puede, sí lo voy a subir entonces.
Si no, Ah, puedes referirte a los videos grabados del domingo, porque es la misma clase que estamos recibiendo. Ujú. ok, entonces, como hay unos que no subió anteriormente, entonces, para hacer los inventarios, bueno, el trabajo que me estaba haciendo sí me costó, bueno, me está costando un poquito. Pues. Sí, es que como Entonces la estaba computadora buscando de lo la, demás, de la pero 1 no, sirve. Ujú. que no los encontraba, solo encontré uno, creo yo. Entonces,